Así como está usted, todos trabajando virtualmente. ¿Cómo me le ha ido? Bien, dura la virtualidad. Yo creo que tiene que trabajar uno más, se estresa uno más, pero bueno, ahí estamos en la lucha viendo cómo entre todos salimos de esta situación tan difícil, que es mundial, que nadie la esperaba y nos toca afrontarla y superarla entre todos. Senadora Paula Holguín, pues, para nadie es desconocido que el metro de Medellín es un sistema de transporte masivo absolutamente exitoso. Creo inclusive que es de los pocos del mundo que maneja un punto de equilibrio, no es como otros que que se sostiene en se su operación. sostiene, puede dar algunos dineros. Son pocos los casos en el mundo en este sentido, pero por estos días pues su operación seguirá siendo muy costosa y los pasajeros pocos, y adicionalmente creo que arrastra una deuda bastante onerosa, La y deuda que todavía del metro, falta claro, muchos que años. la estamos pagando todos los antioqueños a muchos años, Sí, aunque en señor. algunas partes del ¿Cómo país es piensan esa que no. coalición que hicieron ustedes o unirse ustedes para hablarle al gobierno y salvar este sistema tan importante? Yo creo que es un ejemplo de qué podemos hacer si trabajamos juntos, porque esta pandemia nos ha obligado a hablar más y a poner el país y las necesidades de esta coyuntura por encima de las diferencias ideológicas, partidistas, de cualquier tipo. Lo primero es que nosotros el sábado tuvimos una reunión sobre plan de desarrollo con el gobernador y allí estuvo el gerente del metro, el doctor Tomás Elejalde, y nos explicó un poco el impacto que está teniendo en el metro el tema de la reducción de pasajeros. En una etapa inicial, cuando empezó la cuarentena, se redujo en un 87% el flujo de pasajeros. Hoy están trabajando con una reducción del 79%, y lo complejo es que así puedan subir un poco el margen, pues el tope, como lo decían ahora, en el transporte público es del 35%, porque es la única manera de garantizar el distanciamiento social. Eso llevaría al metro a una reducción de sus ingresos al 31 de diciembre de más de 355 millones de pesos, 355.000 millones de pesos. Oiga, Nacho, 355.000 millones. Una cantidad Exacto. interesante. Sí, bastante alta. Y entonces, ¿cuál es la idea, doctora Paula? ¿Cuál es la alternativa? Nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno, a Carrasquilla y a Planeación es, nosotros en el 2004 hicimos un acuerdo de pago. En ese acuerdo de pago, que fue una renegociación con la Nación, se estableció que alcaldía y gobernación pagaban el 60% de la deuda, la Nación el 40%. Se estableció también que los recursos se iban a captar del impuesto del tabaco y el cigarrillo, y además de una sobretasa a la gasolina. Tuvimos una buena noticia, y es que nosotros en el metro logramos abonar más de lo estipulado. O sea, lo que nosotros íbamos pagando era 27% más de lo que teníamos que pagar. Eso nos lleva a tener un colchón, una especie de colchón de 519.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al gobierno? Que no nos cobre la deuda por un plazo máximo de 49 meses, o por lo menos hasta que ajustemos esos más de 500.000 millones de pesos que tenemos como de cupo extra, que ya hemos pagado. Que sea Esa es adelantado. nuestra... Perdón. Sí, El que se cupo han que sea adelantado, porque adelantado. como han hecho pagos por encima, sí. Exacto, es como un pago adelantado, ya ellos tienen el recurso, entonces es congélenos pago de deuda por 49 meses, o por lo menos mientras llegamos a esa cifra, para poder llegar para subsidiar un poco el tema de funcionamiento, porque es imposible llegar a equilibrio cuando no podemos usar a tope el metro como lo usaríamos en una época normal. Senadora, ¿y cómo vieron esta propuesta o qué han dicho? Porque sí, o sea, hacer las cosas bien debería pagar, o sea, debería valer la pena. Sí, que Hombre, ¿cómo teníamos que recibió el pagar y hemos gobierno? pagado más, entonces Adelantado. venga, pero aquí... Nachi, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el alcalde Federico Gutiérrez el año pasado, antes pasado, estuvo gestionando para que se le permitiera justamente al metro adelantar el pago y, o sea, concluir antes el pago total de la deuda, pero el gobierno nacional no permitió. Entonces también ahí le pusieron ciertas trabas a la administración municipal. ¿Cómo ven o cómo recibió, senadora, el gobierno nacional esa propuesta que ustedes están haciendo?
Pues ellos están estudiando, nosotros con el metro, toda la bancada se propuso un borrador de decreto de lo que podría hacer para sacarlo por emergencia y que sea mucho más rápido. Y también pues obviamente nosotros pedimos que nos congelen el pago, pero que no nos pueden cambiar las condiciones de crédito, que no nos pueden generar intereses sobre capitales ni ningún cambio de condiciones y que no se puede asumir como ingreso corriente esa platica porque estamos en una fugia y es lo que decían ustedes, mire, hacerlo bien tiene que servir en algún momento, siempre es cómo ayudamos o subsidiamos al que no paga, al que se atrasa, al moroso, pero ¿y qué pasa con el que ha hecho la tarea? Además, a diferencia de lo que pasa en todo el país, la ley de metros es 70-30 y a Antioquia nunca le cumplen eso. Antioquia ha sido un ejemplo de un manejo impecable, esfuerzo propio, como lo decía el doctor Ignacio, es de los pocos sistemas de transporte masivo en el mundo que es autosostenible. Entonces, y además el metro en otro tipo de cosas le implica a la nación una ganancia de, miren, en el 2019 el metro reportó oigan esta cifra, 3 billones de pesos en unos ingresos no contables. ¿Qué tipo de ingresos? Reducción de tiempo de las personas, reducción de contaminación, reducción de enfermedades, reducción de accidentalidad. Eso también hay forma de calcularlo en los sistemas de transporte masivo. Y por esos rubros, solo el año pasado el metro le aportó al país más de 3 billones de pesos. Senadora, yo tengo una inquietud también con el metro, pero es con otro proyecto diferente, porque el alcalde Daniel Quintero hace ya algunas semanas anunció que el gobierno nacional ya le había pues autorizado, le había dado el sí al metro de la 80. Con esta propuesta de pronto se vería ahí afectado esa propuesta que se hizo al metro de la 80. ¿Pueden ustedes creer que hay alguna consecuencia, se retrase o que haya algo ahí? No, nosotros esperamos que no porque son dineros diferentes y porque el otro tema se viene trabajando desde hace muchos años atrás, se avanzó con mucho esfuerzo para tener un COMPE sobre ese metro y son recursos independientes. Esta propuesta es simplemente que nos generen un tipo de ayuda, por llamarlo de alguna manera, para poder nosotros sufragar gastos de funcionamiento, pero además nosotros le ponemos todo el soporte jurídico, porque mire, la Constitución habla de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Hay una ley que es del 1996 que dice que el transporte público es un servicio público esencial, pero además hay un montón de sentencias de la Corte que hablan sobre cómo impacta el transporte público unos derechos esenciales de la gente, como el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, el derecho al estudio. Entonces nosotros, yo creo que está bien pensado y creo, para mí, además de ser algo que sentimos que es justo con el metro, con los antioqueños, yo creo que lo más bonito fue lograr que congresistas de tan diversas corrientes políticas y de pensamientos tan distintos lográramos llegar a un acuerdo para una solución a nuestro sistema de transporte. Vean, Nacho, eso es tan real que esta información, las dos primeras personas que primero me la enviaron fueron por un lado Jorge Gómez y por el otro lado de comunicaciones de la senadora Paula Holguín, que son dos vertientes completamente distintas. No, y te digo una cosa, fue muy chévere porque nosotros nos damos muy duro en el Congreso y pensamos muy distinto, pero el doctor Jorge Gómez y todos los congresistas de todos los partidos, lo que decían ayer que estábamos en los ajustes toda la tarde y trabajando, estamos trabajando el tema desde el sábado, esta es una apuesta por nuestro metro, por nuestros conciudadanos. Aquí no se valen disputas ni políticas, ni ideológicas, nada de eso. Esta es una apuesta por nuestro departamento y nuestros conciudadanos. Bueno, venga, hagamos aquí como un tamizaje bien interesante, hagamos un comparativo. El doctor Jorge lo tuvimos en estos días aquí en el programa y nos decía que aunque el gobierno había manejado bien la cosa, todavía le hacía falta mucho. O sea, por ejemplo, nos decía, hay muchas alternativas que el gobierno no está viendo. Imprimir más billetes, gastarnos plata de nuestras reservas. Aquí solamente el PIB estamos invirtiendo ¿cuánto? Cerca del 3%, Nacho, un poco abajo del 3%. Un poco bajo del 3%. Y hay países con el 21, el 20, el 19, el 12, el 9. Nos decía que estaba muy tímido este gobierno. ¿Cuál es su percepción? Lo que pasa es que hay unos temas que uno tiene que tener en cuenta. Yo no soy economista,
pero el nivel de endeudamiento sobre el que uno tiene margen es dependiendo del que traiga. Entonces ellos normalmente dicen, pero es que Perú, pero es que sí, pero es que esos países no traen el nivel de endeudamiento que nosotros ya traemos. Y el otro problema es cuando uno decide emitir billete, por ejemplo, Estados Unidos lo está haciendo. Estados Unidos sí lo puede hacer porque su moneda es la moneda de cambio. De hecho, hasta China tiene la deuda en dólares. Nosotros no lo podemos hacer porque eso traería una serie de implicaciones muy graves para nuestra economía. En algún debate que tuvimos en el Congreso, yo no soy economista, pero hay unos artículos muy buenos. Hay uno que es como para dummies, como para mí, que escribió Jorge Botero, que es muy buen economista, donde explica las implicaciones de la emisión de dinero para un país como Colombia. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Nosotros estamos en una especie de economía de guerra que requiere audacia. O sea, aquí todos vamos a perder, pero necesitamos que el mayor número posible sobrevivamos a esta pandemia. No solo sobrevivir en lo de salud, sino sobrevivir social y económicamente. Pero también hay que hacerlo con responsabilidad y hay que medir los tiempos, porque mucha gente dice, gastémonos todo ya. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer en la pospandemia para recuperar la economía? Hoy nadie tiene con exactitud los tiempos de lo que vamos a durar en este proceso. Entonces, por eso nosotros estamos presentando paquetes de soluciones por fases, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia, pero también de acuerdo a cómo se mueven los sectores. Mire, les voy a poner un ejemplo bobo, pero de pronto ilustra algo. El sector de alimentos nunca paró, porque es un bien esencial que se tuvo que seguir produciendo. Ellos tuvieron unos sobrecostos porque tuvieron que adaptarse al tema biomédico, tenían que producir ya con unas condiciones distintas, pero no pararon. De los primeros sectores que tuvieron que parar, hoteles, restaurantes, bares, y seguramente van a ser de los últimos en abrir. Entonces, tú no puedes tratar igual un sector que nunca para a un sector que cerró primero y probablemente habrá de último. Entonces los paquetes hay que pensarlos teniendo en cuenta muchas variables. Algunos decían, no abran ningún sector, otros dicen, ábranlos todos. ¿Nosotros qué hacemos? Se cruzan unas matrices bastante complejas que tienen que ver con cosas como esta. En el mundo ya hay unos indicadores por subsectores que establecen el nivel de riesgo de contagio. De acuerdo a ese índice, al nivel de encadenamiento, a la generación de empleo, al impacto en necesidades básicas, al impacto en pobreza, se empiezan a abrir los sectores. Entonces, es la mesa para tomar ese tipo de decisiones. No solo tiene que cruzar muchas bases de datos, sino que participan varios ministerios y mucha gente, porque estas decisiones son muy, muy complejas. Es a veces difícil explicarlo, pero yo ahí más o menos bobamente trato de ilustrarles un poco cómo es. Entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Cree usted que esta pandemia va a ayudar, no sé hasta qué punto, a subsanar la grave crisis que teníamos en el sistema de salud de nuestro país? Porque llegó el momento de condonarle las deudas, pero también llegó el momento de tener todas estas UCIs. Medellín está muy bien, pero si usted se va para el Amazonas, para San Andrés, para Montería, ya la situación no es como la que tenemos en nuestra ciudad privilegiada. ¿Cómo entender esto? ¿O será que ahora que se nos llegue este pico, el mes entrante, en julio, ahí sí se nos va a colapsar el sistema de salud de este país? ¿Cómo es su visión? Nacio, por Dios, tenga fe, eso no nos puede pasar. Nosotros simplemente estamos aplanando la curva que en Paisa es ganando tiempo para que llegue todo el material para todo el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Yo creo que esta crisis también es una oportunidad enorme por varias cosas. Primero, por la inyección que implicó de recursos para el sistema de salud. Pero nosotros tenemos que insistir en algo. El tema no es solo de inyectar recursos, es acabar con la corrupción del sector salud. Porque el gran problema del sector no es tanto por falta de recursos, es por corrupción. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, unos niveles más estrictos de corrupción, de control contra la corrupción, de la plata de la salud. Esto también nos ha permitido innovar en cosas muy chéveres, mejorar y agilizar giros directos, mejorar y agilizar los temas de recobros y de muchas cosas. Yo creo que esto va a ser una oportunidad enorme. La adquisición de equipos, todo ha ido mejorando y yo creo que nos va a dejar un sistema de salud fortalecido. Pero además, el mundo no va a ser igual. Y mire, nosotros habíamos hecho una ley de modernización de TICS porque el 50% del país estaba desconectado.
¿A qué nos está obligando esta pandemia? A acelerar el proceso de conectividad. Nosotros cuánto llevamos hablando de home office, de e-learning, entonces, ay, que el teletrabajo, ay, que la educación virtual, pero era carreta. Hoy las circunstancias nos obligaron a que eso sea una realidad, obligaron a que muchas empresas rápidamente se transformaran y ya no produzcan blue jeans sino tapabocas y vestuario para bioseguridad, para médicos. O sea, obligó a transformación de todo, del comercio, de la educación, de la salud. Y yo creo que hasta los ciudadanos, yo no sé ustedes, pero yo llevo más de 2 meses encerrada porque yo estaba en Alemania, entonces yo llegué a cuarentena a Alemania y cuando la estaba acabando fue la cuarentena del gobierno, entonces yo tengo muchas cuarentenas juntas, ¿no? Y a uno esto lo obliga a cambiar el chip. O sea, a mí una amiga me decía de manera graciosa, el que con esto no cambie, que lo creme. O sea, esto ha sido, decía como por chiste, pero es que esto ha sido tan complejo y tan profundo que todo va a cambiar. Nosotros como seres humanos, yo sé que vamos a ser diferentes, todo va a ser diferente. Mire, les pongo un último ejemplo bobo. Los seres humanos antes teníamos mínimo 3 espacios vitales, pues como 3 espacios. El hogar, donde uno es papá o hermano o esposo o lo que sea, la calle, el centro de conexión pública, el espacio público de diversión, donde uno se relaja y tal, y donde uno trabaja, donde uno es el señor, donde yo voy con mi sastrecito y mi maletica al Congreso y tal. Y hoy todos los 3 espacios están en tu casa, en uno solo. Eso te obliga a cambiar todo, tu espacio y tu chip, todo, todo. Entonces, desde lo más cotidiano hasta cosas muy profundas, todo va a cambiar. Las crisis son oportunidades y yo creo que si lo sabemos asumir por donde es, esto nos va a ayudar a reconfigurar economía, educación, salud y a entrar en un rollo y en una onda nueva muy, muy, muy importante para Colombia. Oiga, le tengo que hacer el seguimiento a ese tema que usted me planteó hace un minuto, porque yo digo que es uno de los grandes perdedores de este país. El tema de las TIC, el tema de la comunicación, del Internet. La tecnología, Nacho. No, pues, yo le voy a decir una doctora Holguín. Ahí hay una cosa, Doc, y es, nosotros antes de entrar al COVID no teníamos una herramienta necesaria que logramos tener el año pasado, que es la Ley de Modernización de TICs. Fue poder salir al tema de espectro. Nosotros teníamos que renegociar eso y teníamos que poder salir, teníamos que entrar al ensayo de 5G que no teníamos, pero además, en un país que tiene todavía tantas deficiencias de conectividad, esto nos llevó a otra cosa muy chévere, que es la convergencia de tecnologías. Entonces hoy los niños estudian por internet, por la televisión abierta pública, por la radio y por cartillas que se tuvieron que imprimir en tiempo récord para llegar a las regiones. Pero, entonces, no, pero doctor Holguín, yo ahí sí me le meto a usted en el rancho. Perdóneme, eso en las grandes ciudades. Váyase usted para Sopetrano, vaya usted para Guatapé o para Sonsón. Vaya, trate de hacer una teleconferencia, a duras penas le da un 3G. Esto es vergonzoso, estos señores están en coche porque tienen todos los operadores en las grandes ciudades y con eso viven y se ganan una millonada. Pero váyase usted para el campo, a los que necesitamos capacitar, a volver al agro de este país. Y pues es penoso. Coticé allá, usted sabe que me mantengo mucho empeño. ¿Cuánto vale un internet allá al mes? 150.000 pesos, el plan más malo del mundo entero. Vergonzoso, doctora Paula. Pero mire, doctor Ignacio, yo le digo una cosa, estamos muy mal, sí, estábamos peor cuando empezamos. Ah, sí. Pero esto tiene una ventaja. Si no llega la pandemia, créame que iríamos mucho más lento. Esto nos obligó a acelerar los tiempos. Yo le doy un ejemplo claro. ¿En qué momento el gobierno hubiese tenido que negociar con los operadores para que las personas de los estratos populares pudiesen entrar con una tarifa preferencial a Internet o a la telefonía? Si esto no pasa, eso no se renegocia. Para eso nos sirvió. ¿Qué falta? Falta mucho. Antes de empezar faltaba más. Esto tuvo una ventaja para mí indiscutible, nos obligó a acelerar los tiempos. Espero que sea bien intensa ustedes allá desde el Senado de la República porque esto hay que trabajarlo.
tenemos que ir a la provincia, tenemos que tener a toda la población de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, con la misma calidad, Nacho, como la tienen los chilenos. Identificados, porque Sí. le iba a decir yo igual a la senadora, por ejemplo, en el caso de Medellín, que la alcaldía creó esta plataforma de Medellín Me Cuida, debería haber una plataforma que diga Colombia Me Cuida, que sepan cada ciudadano qué hace, dónde está, qué ayuda necesita, porque hoy hay muchas bases de datos, la senadora lo decía ahora, las cruzan, pero mucha gente se queda por fuera, mucha gente que no está, entonces creo que debería haber algo más riguroso para que el Estado llegue con mayor responsabilidad a todos lados. Ya, Nacho. Hay una cosa que yo quiero agregar para aprovechar que yo no pierdo tiro para una cuña. Y es que nosotros en el gobierno nacional sí tenemos una plataforma que se llama Coronap. Es una app que se puede bajar en los teléfonos, funciona a nivel nacional. En Medellín ya nosotros logramos cruzar el Coronap con el de Medellín Me Cuida. Lamentablemente no hemos logrado que todas las alcaldías hagan lo mismo para ir cruzando bases de datos, pero a nivel nacional nosotros la tenemos y se llama Coronap. Creo que nos ha faltado difusión, que todavía no hemos llegado a toda la gente, pero por ejemplo una de los ganchos que nosotros usamos es las familias que querían tener tarifa preferencial de bajo costo y eso debían bajar la plataforma Coronap, porque esto nos sirve a nivel nacional para ir llevando también un poco un control de síntomas de la población y eso, pero la plataforma nacional ya la tenemos, estamos tratando es como de cruzarla también con algunas que han sacado alcaldías por su cuenta, para no tener duplicidad, sino que nos permita como la convergencia del dato local con los datos nacionales. Ya, Nacho, frente al tema de las telecomunicaciones, sostienen en las compañías, en los operadores, que con la última licitación de espectro va a mejorar mucho esa cobertura a nivel nacional. El tiempo lo dirá si es real o no, eso pasó hace poco. Otra cuña. Adelante, senadora. Es que uno de los problemas que nosotros teníamos es que cuando las empresas operadoras, que no son tantas como uno creería en el mundo, empiezan a comparar costo-beneficio, comparaban cosas como el tiempo por el que les asignaban el espectro y eso. Nosotros con la ley de TICS logramos hacer unas modificaciones para ser un poco más atractivas, pero sobre todo para obligar que la convergencia no fuera solo, pues que la conectividad no fuera solo mango bajito, es que a todo mundo le gustan las capitales, pero ¿y entonces qué pasa con el señor en Iguamiandó o en Curvarado? Entonces también nosotros generamos un mecanismo de negociación para poder hacer atractivo el que lleven esa conectividad a las zonas más apartadas. Eso también era parte de lo que nosotros habíamos negociado en la ley de TICS. Oiga, Nacho, bueno, y entonces frente al tema, como lo dice la senadora, el tema, y usted lo mencionaba, en los municipios, pues por un lado no hay señal, por el otro lado los precios, por el otro lado el público es campesino en su gran mayoría, entonces no tienen capacidad económica de acceder a estos planes, están ahí casi que por fuera. Y tenía otra pregunta para la senadora con el tema del metro. ¿Qué les dijo Tomás Elejalde en caso de que el gobierno nacional no acceda a la petición de la bancada antioqueña? ¿Qué puede pasar con el metro de Medellín si el gobierno nacional se para ahí y tienen que pagarle la cantidad de recursos que debían pagar este año? Cállate esos ojos. No. Nosotros no estamos pensando eso, nosotros estamos pensando que van a decir que sí, y si no, vamos a buscarle la comba al palo. Pero es que miren, aquí hay una cosa que es real. Nosotros necesitamos el metro ha sido ejemplar en todo, era de los poquitos sistemas de transporte masivo que tenían un plan que les permitió ajustarse rápidamente en temas como señalización y una serie de protocolos para poder prestar el servicio. Nosotros, el expresidente Uribe y todos los de la bancada han estado hablando con el gobierno, entonces casi que esto ha sido desde el sábado lleve, traiga, intente, busque. Entonces nosotros no creen, pues esperamos que no diga que no. Y si llega a decir que no, otra cosa nos vamos a inventar, pero nosotros tenemos que salvar el metro. Y hoy lo cierto es que con la limitación, que ni es culpa del metro ni es culpa del gobierno, porque es un tema de salud pública, no podemos superar el 35% y en ese nivel es imposible que cualquier sistema sea rentable. Entonces, no,
no pueden decir que no. Pues bueno, ahí la dejo. Espero que la bancada antioqueña algún día se solidarice con el canal Cosmovisión. Por ejemplo, cosas tan sencillas. Uno no entiende cómo en este país no nos apoyan a una oferta como la nuestra. Por ejemplo, nosotros no podemos estar en un TDT. La ley no nos lo permite. Una empresa que genera una buena cantidad de empleos, que está haciendo cultura. Ahí es donde uno se pregunta cómo. Usted sabe, la he fregado mucho con ese tema y se nos ha ido quedando. Pero da lástima pero eso. además, porque yo recuerdo que la otra vez la cita fue con la ministra anterior. Pero usted, ¿por qué no me deja hacer un compromiso al aire? Lo hacemos los dos. Bueno, hágalo. Usted le busca la comba al palo. O sea, usted dice cuál es la alternativa. Por ejemplo, la alternativa es hacer la reforma del artículo tal de la ley tal. ¿Y cuáles son los argumentos para hacerlo? Listo. Y nos juntamos con los de la bancada y le hacemos, mire, yo les digo una cosa. La bancada costeña en eso es ejemplar. Es una bancada gigantesca y ellos se ponen de acuerdo para todo. Para todo lo que sea conveniente para su región. Créanme que en Antioquia el metro y EPM muchas veces nos ha demostrado que nosotros podemos, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que están bien, son parte de la democracia, unirnos en torno a causas comunes. Hagámosle causa común, doctor Ignacio. Ayúdenos con un paper muy cortico diciendo lo que se tendría que reformar este artículo de esta ley, unos argumentos y lo conversamos y le hacemos. Voy con esa y allá se lo voy a presentar a toda la bancada. Doctora senadora Paola Holguín, muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes mil y mil gracias. Bueno, hagamos una breve pausa y volvemos.